¿Se imaginan lo que es manejar la comida de la familia real de Qatar? Bueno, aquí les tenemos una historia que les va a gustar. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview, de Forbes Ecuador. Hola, soy Pedro Maldonado, periodista de Forbes Ecuador, y hoy nos acompaña en nuestro estudio Camila Herrera, una ecuatoriana que vive en Qatar hace 11 años. Ya nos va a contar una historia súper interesante, trabaja con la familia real catarí, pero también tiene un emprendimiento en el mundo de la nutrición. Camila, bienvenida al estudio de Forbes Ecuador, un gusto tenerte acá. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo te fuiste a Qatar y por qué te fuiste para allá? Bueno, yo me fui a Qatar desde el 2012. Siempre desde pequeña he querido ver el mundo que hay afuera de Ecuador y cómo funciona el mundo y todos los países que tiene. Y en el 2012, que yo estaba aquí trabajando como ingeniera en alimentos, también quise emprender un poquito para afuera en mis conocimientos. Y cuando las cosas se tienen que dar, fáciles vienen también. Apliqué para muchos lugares del mundo y me salió Qatar. ¿Aplicaste, enviaste hojas de vida? Sí, por el internet. Por internet. Todo fue por internet. ¿Te acuerdas a qué países nomás enviaste? Digamos? Envié para el Medio Oriente. Siempre pensaste en Medio Oriente, ¿por qué? Tenía un amigo, un piloto, en el 2012 y él trabajaba ahí en ese entonces y me dijo, aplica por si acaso te salga, y pues empecé a aplicar y todo se dio. ¿Y qué trabajo te salió, digamos? Sí, yo la primera clínica, porque yo he trabajado en varias clínicas en Qatar, así es como empecé mi trabajo. Clínicas, como una conocemos. Clínica de wellness center, Okay. Más enfocado en el wellness, que es la nutrición. Entonces, esta clínica se llama BLCC, es una clínica india. Esta clínica es la más famosa en la India, tiene 81 locales solo en la India. En Qatar abrieron ya 3, en Emiratos tienen 12 y bueno, entonces es un boom esta Pero clínica. cuando tú aplicaste, ¿era para irte a la India no, o directamente para ya a Qatar? Sí, te dicen, Qatar. Está chévere esa hoja de vida, venga. Entonces, bueno, me llaman y me dicen, bueno, queremos hacerte una entrevista. Hacemos una entrevista por Skype en ese entonces. Claro, Skype. Skype. Sí. Hicimos una entrevista por Skype. Me llamó la gerente, que bueno, cuando llegué allá ya la conocí. Se llamaba Shina Madam, su apellido también. Y bueno, al mes, después de la entrevista, la semana me dijeron, pasaste el filtro, necesito todos estos papeles tuyos. Y a la siguiente semana me dijeron, en un mes puedes venir. Venir, ya. Y ya. Así. O sea, súper rápido. Ajá. Todo esto fue en un marzo y en mayo yo ya estuve allá. Así. Antes de irte, ¿qué hacías acá en Ecuador? Y yo trabajaba en una petrolera. Yo era la nutricionista, entonces tenía que ver la parte de calidad como ingeniero en alimentos, porque cuando estás dentro de los pozos, entonces tienes los campers y la comida tiene que transportarse desde Quito e irse al oriente. Entonces, ¿cómo va toda esa cadena de frío? Tú te encargabas de que que esa comida llegue bien. Totalmente los menús, bien. La comida también para nuestro personal del catering. Es Cabes el catering al que Entonces, yo trabajaba. te vas para el Medio Oriente, para Qatar, marzo, abril, ¿de qué año 2012. me decías? 2012. Mayo 2012. 24 de mayo volé. Del 2012. Sí, del 2012. Y bueno, ¿cómo fue esa llegada, digamos, a un país? Sí. Qatar, bueno, ahora todo el mundo habla de Qatar. Hace 10 conoce. años, tal vez 10, 11 años no era tanto lo que se hablaba, pero ¿cómo fue esa primera impresión? Mi primera impresión fue verle desde el avión, ¿no? Era arena, un desierto, no había mucha infraestructura, ¿no? Entonces digo, bueno, desde el avión veía y decía, bueno, por algún lugar debe estar el downtown, los edificios o algo. Y cuando me bajé del avión, la primera impresión fue, ¡qué calor! ¿Como el calor de la costa ecuatoriana o no, diferente? Es el doble, el doble Más del... calor. Sí, la humedad puede llegar a un 99% de humedad, o sea, así. ¿Te sentiste bastante diferente, impactada? sí, claro. exacto. El calor es bastante alto y la máxima temperatura que yo he sentido en todos estos 12 años ha sido de 52 grados centígrados.
afuera. Ay, ¿y cómo soportas esa? No esa estás parte? afuera, relativamente no puedes estar afuera, pero por algo, digamos, que sales de tu trabajo al carro, ese Ahí minuto sientes. estás ya sofocado. Ajá. ¿Cómo fueron ya los primeros días ya en la clínica que decías que es Sí. la organización que te contrató? ¿Cuál era tu tarea? ¿Cómo fueron esos Bueno, inicios? el Wellness Center es una clínica donde las pacientes o las clientas, que solo eran mujeres, ¿no? Arriba eran mujeres y abajo hombres, porque obviamente por la cultura nunca pueden juntarse. Entonces habían nutricionistas hombres abajo y nosotros trabajábamos en la parte de las mujeres. Y lo que yo hacía es evaluarles nutricionalmente, porque ellas compraban un paquete para bajar de peso. Ya, todo era enfocado en moldear tu figura y bajar de peso. Eran mujeres cataríes. Catarís, expats, o sea, todo el mundo era bienvenido. Ok. Pero obviamente allá un wellness center es muy costoso. Entonces tú pagabas un paquete de unos $10,000. Al año, No, al mes. al mes. Al mes. Ya, $10,000 al mes. Ajá, Perfecto. y para ellos es como comprarse un par de zapatos. O sea, así. O sea, iban, El decían, poder adquisitivo ahí es bastante alto, ¿no? y fácil, para ellos es muy fácil tenerlo también. Entonces, venían, nos preguntaban cómo puedo yo bajar de peso, las chicas de ventas les hacían el paquete, y ya cuando ellas ya estaban listas con el paquete, pagaron, el primer paso era ir a una consulta con la nutricionista. ¿Dónde ti? Ajá, donde mí. Entonces éramos 4 nutricionistas, 2 en la mañana y 2 en la noche, porque el Wellness Center se abría desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Cuánto tiempo estuviste en Ajá. este Wellness Center? Y cuéntanos después cómo llegaste Ya. a la novedad, digamos, de esta Sí, entrevista. lo más grande. Lo más interesante. En BLCC estuve 5 años, pero yo empecé ya a trabajar con la realeza desde el 2014. ¿Cómo Ya. fue ese contacto con la realeza? ¿A través del mismo Wellness Center? Sí, pero esos nunca se enteraron. No podían La gente del enterarse. Wellness Sí. Center, ya. No podían entrarse primero porque trabajar para la familia real es muy privado y ellos tampoco les gusta que tú empieces a decir trabajo aquí y acá y allá. Ujú. Y ellos también tratan de que si tú trabajas para ellos, solo trabajes para ellos. Ya. Pero como yo estaba trabajando en esta clínica, lo íbamos haciendo súper discreto. Llegó una paciente catarí, una más, o sea, una persona normal. Una paciente catarí normal es una persona que viene con muchos brillantes, Ya. muchas esmeraldas, unas carteras muy costosas, muy maquilladas y con sus abayas, ¿no? Ujú. Entonces eso digo normal porque todas son así, esa es su cultura. Y bueno, me acuerdo que cuando yo acabé la consulta nutricional, me dijo, me gustas mucho, sigue así con tu trabajo. Esas son muy serias, pero Pero el tú que no me tenías ni diga idea esa- de quién era nada, esta el que clínica. me diga eso, dije, qué bueno. Al día siguiente, llaman al Wellness Center, no a mi celular, llamaron al Wellness Center, la recepcionista me llamó a mi oficina y me dijo, Camila, hay una paciente que te busca. Entonces, bueno, me pasaron a la línea. Me dijo, hola Camila, no me acuerdo el nombre, creo que era Catalina, era una inglesa. Y me dijo, mañana por favor tienes una cita con la familia real y el driver, el chofer, te va a pasar viendo por tu clínica a las 7 de la noche. Así, Nada más. nada más. ¿Y tú pensaste que era una inocentada? Sí, no sabía qué pasaba. Decía, seguro es a mí. Y lo primero que se me vino a la mente es no puedo porque yo tengo mi turno mañana, evening shift de noche, y yo salí a las 10, entonces le dije, discúlpame, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, tienes que venir, porque no puedes decirle Es la que familia no. real. Ajá. Entonces a ella le expliqué, le dije, mira, mañana termino a las 10 de la noche. Ok, a las 10 de la noche te vamos a ver. A las 10 de la noche me fueron a ver. Yo tenía un carrito, entonces mi carro se quedó ahí, ellos me fueron a ver. ¿Saliste del Wellness Ajá. Center Sí. al Palacio? Ellos me llevaron. Ajá. ¿Y ahí qué fue? ¿Una entrevista laboral? Algo? O sea, No, me llevaron al palacio y de una ya tuve la reunión con la persona que tenía que atenderle. Entonces, esta persona me dice,
mi prima te conoció en VLCC Ya. y ella me recomendó. Espero que no se equivoque. Y desde ese día, Desde ese día le atendí a ella y empezamos con toda la demás familia. trabajar con una familia real, atender a una familia real, me imagino que en cualquier mundo debe ser una experiencia totalmente diferente, ¿no? O Sí. sea, digamos, desde los lujos, ciertas excentricidades, Ujú, ujú. muchos viajes. Sí. ¿Cómo es un día tuyo, digamos, trabajando Bueno, para la familia real de Qatar? primero tú tienes que siempre estar planeando lo que las necesidades de ellos. Tu vida se queda un poquito atrás porque tú no puedes planear. Por ejemplo, si tú me dices mañana vamos a almorzar, yo te digo, disculpe, es que yo no sé qué va a pasar mañana. Porque hoy puedo ir a trabajar y al mediodía de hoy me dicen mañana nos vamos de viaje. Y ahorita me toca armar toda la casa, todo el proyecto, todo, tenemos que hacer todo y mañana nos Tú eres vamos. un miembro más de la familia, digamos, tal vez. Del grupo que trabajamos con ellos, sí. Ellos, nosotros trabajamos para este palacio, trabajamos 80 personas. 80 personas. Sí, de todo el mundo. mundo. Exacto, de todo el mundo. Tenemos gente, bueno, yo soy la única latina. Ah, ya. Tenemos españoles, tenemos indios, que es la mayoría, de Sri Lanka, tenemos chefs de Jordania, bueno, de todo el mundo. Ajá. Y tu tarea como nutricionista de la familia real, Ujú. ¿qué comprende? Para hacerte lo más simple y en general es primero elaborar el menú que va a haber para el siguiente día. Ya, pero todo es para ayer, porque el menú de mañana, ahorita a esta hora, ya tiene que estar listo. Ya. Y este menú lo vamos discutiendo con esa persona. Si es un día normal, pero puede ser que ahorita llegó primos, hermanos del palacio, al palacio. Ese rato tienes que hacer un menú para la gente que llegó ahorita. Entonces tú te encargas, podríamos decir, eres la ecuatoriana que prepara el menú de una parte de la familia real de Sí, Qatar. así es. Así ¿Qué es. piden? ¿Qué te dicen? O sea, mañana queremos, no sé, cordero, pasado mañana queremos Sí. mariscos, no sé, ¿cómo es? Depende de los invitados y yo ya tengo que saber quiénes son los invitados. Si viene un invitado que, por ejemplo, yo ya conozco que está a dieta y que es intolerante al gluten, yo ya sé que tengo que ir a la cocina y decirles, este es el menú. Y si yo no sé quién es la visita, entonces asumo que ella o él me dicen que pues puedes hacer cualquier menú que tú quieras. Pero tiene que haber siempre un menú de bajas calorías, un menú vegetariano y un menú árabe. Siempre. Eso tiene que estar incluido en la mesa. Siempre, todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque en esa mesa van a comer niños, van a comer personas jóvenes, van a comer personas adultas y todos son cataríes. Todos son cataríes, no hay invitados de otros países en alguna ocasión. En la mesa del palacio no, cuando vamos a otros lugares sí, ahí sí. Pero como tú estás haciendo el hosting, o sea, tú eres el que invita, tiene que haber comida local. Ajá. ¿Son muy exigentes, digamos, muy estrictos o son, no sé, como todo jefe, digamos, hay jefes de diferentes maneras de actuar? ¿Cómo Sí. cómo es la familia real? Bueno, yo creo que cualquier familia debería ser exigente en la comida, pero como ser o sea, la persona de la realeza, siempre hay muchas exigencias. Entonces, tiene que ser la comida de la mejor calidad. Y en eso también yo trabajo mucho, ver los suppliers, o sea, quién nos trae o de dónde vamos a traer la comida. ¿Viene de todo el mundo la De comida? todo el mundo, porque ese es un challenge súper duro para mí, porque en Qatar no crecen nomás, pues, Claro, limones o cualquier hierbita para comer, ¿no? Y tampoco tenemos pescados como el salmón, digamos, tenemos unos pescados locales que es el jamur que se llama, pero no es un pescado codiciado como el salmón. Entonces yo tengo que estar viendo de dónde, qué suppliers nos pueden traer los mejores productos de afuera y que sean orgánicos. ¿Tú vives en el palacio No, esos nos dan una acomodación a todos. Ya. Ajá. Termina la jornada a la hora que... A la hora que no pueda. hay horario, me imagino. No hay horarios, no hay horarios. Vas, descansas Ajá. y al no día sé, en algún siguiente. momento te llaman y te dicen,
necesitamos ajá, esto. Totalmente. O sea, Hay horario de entrada porque tenemos que entrar de mañana. Ahorita que estamos 2 nutricionistas, finalmente después de 8 años, podemos dividirnos una morning y una de noche, ¿no? Pero cuando yo he estado sola totalmente es entrar a las 7 de la mañana y ver a qué hora podría yo ya salir. ¿Esta otra nutricionista de dónde es? Ella es turca. Turca. Sí. Tú decías hace un momento que Sí, viajas mucho tú también. Sí, ¿Por con dónde ellos. nomás? O sea, ¿por todo el mundo? Por todo el mundo, por todo el mundo. Y cuando viajas también, digamos, me voy de Qatar, me voy a, no sé, a un país europeo. Ujú. Tú ya tienes que preparar como un menú según Sí, lo que dispongas totalmente. en ese país al que viajan. El plan A es preparar el menú cuando ya te dicen nos vamos de viaje. Segundo, tener una reunión con las personas que viajamos de la realeza para saber qué quieren llevar. Porque tal vez quieren hacer eventos o quieren seguir solamente un menú de dieta. Entonces hablo con los chefs y les digo, esto vamos a llevar. A veces nos dicen, no lleves nada de aquí, vamos a comer todo lo que haya allá. O llevemos todo de aquí, no vamos a comer nada de afuera. Entonces imagínate, tenemos que llevar todo de Qatar, todo Toda congelado, una logística productos congelados. Ajá. increíble, ¿no? Y tenemos horas, no tenemos días, Claro. tenemos horas para empacar todo. O sea, es empacar el palacio para trasladarnos a otro país. ¿En qué país ha sido tal vez el reto mayor, digamos, cuando deciden tal vez comer lo que esté en ese país, lo que encuentren en ese país, no sé? En Singapur. Ya. Sí, porque no llevamos nada y apenas yo llegué tuve que tener una reunión con las personas encargadas de la cocina de ese hotel donde Ujú. estuvimos y explicarles que necesito lo mejor de lo mejor. Y yo, como no conocía ese país, irme y trasladarme a ver dónde yo también podría comprar ciertos productos, lo mejor que hay allá. Pero tú viajas siempre con ellos, Sí. con la familia real, no, Ajá. no te adelantas No. siempre en el nunca, grupo. Nunca. ¿Qué tal ha sido esta experiencia, digamos, ya 8 años? 8 años, con esos 8 con años. ellos, en la Sí. familia real, 8 años, Ajá. ¿te sientes realizada? ¿Tienes nuevas metas? ¿Cómo es la sensación ya al ver rápidamente esta carrera Bueno, que has hecho? para mí ha sido un sueño, la verdad, porque llegar a donde yo he llegado no ha sido fácil y tampoco es algo imposible, pero lo hice, ¿no? Pero a mí me encanta mi profesión, entonces yo lo hago como que fuera mi hobby. Entonces a mí me encanta todo esto y que me pongan un challenge cada día es algo muy bonito porque no es nada monótono. Pero ¿cómo me siento? Me siento como una persona triunfadora, pero todavía tengo mucho por hacer porque la familia real también va creciendo. Entonces yo creo que también tengo mucho que hacer por las demás personas que están ahí. O sea, ¿te ves todavía trabajando con la familia Sí, real totalmente. para un buen tiempo sí, más? totalmente. Sí, totalmente. ¿Qué idiomas hablas, Camila? Y yo hablo inglés. ¿Con el inglés te comunicas con ellos? Sí, totalmente. A veces cuando viene alguien que no sabe nada de inglés, sé el árabe básico, entonces ahí nos Sí, también defendemos. te defiendes con el árabe. Totalmente. Sí, ¿Y otros español. idiomas? No. Español, ya. Ajá, Ok. sí, ajá. Bueno, Camila, también tienes otra faceta, digamos. O sea, Sí. bueno, nutricionista ya nos dijiste, pero Ujú. además del tema de ser la nutricionista de la familia Ujú. real catarí, también haces consultoría en línea, Sí, según hemos así es. revisado. Sí. ¿Cuándo empezaste esto? ¿Cómo divides el tiempo? Porque me dices Ujú. que tu agenda con la Sí. familia es absorbente 100%. ¿Cómo compaginas estas dos tareas? Y cómo es la...? Bueno, les cuento cómo también empezó ese emprendimiento. Mi marca se llama Calorie, ¿ya? Decidí que se llame Calorie porque es un nombre internacional, entonces todo el mundo lo asimila con comida, ¿no? Ujú. Con calorías. Cuando trabajaba en BLCC igual, venía mucha gente latina a verme a mí, porque ya empezaron a conocer que había una latina, que obviamente es mejor en nuestro idioma tener una consulta nutricional. Ujú. Pero el costo, como yo te decía, de una
evaluación nutricional en la clínica donde yo estaba, era muy costoso para la gente. Era solo asequible para los cataríes o la gente que tenía mucho dinero. Entonces me decían, llegaban, les explicaba el precio y me decían, es muy caro. Entonces yo dije, bueno, empecé a coger los contactos de estas personas y les empecé a llamar. Y les dije, si gustas, yo te hago una evaluación nutricional a domicilio. Yo me compré una máquina electrónica donde te mide, es una balanza analítica, lo podemos decir, donde te mide lo que yo necesito evaluar al paciente. Y empecé haciendo evaluaciones a domicilio en Qatar. Entonces, si yo, por ejemplo, trabajaba de 1 a 9 de la noche, las mañanas yo agendaba mis citas, exacto. Así empecé, haciéndolo. Con extranjeros. Con todo el mundo que me pedía. Con la persona que te Exacto, contactaba. Ajá. Pero obviamente siempre éramos diciendo que esto no se hable en la clínica porque Exacto. obviamente no era. ¿En la familia real saben que también haces esta consultoría? Totalmente. Ellos saben que tengo mi marca Calorie y todo. No hay ningún lío No, ahí. es por eso que ahora ya divido mi tiempo. 6 meses o medio año trabajo totalmente en Qatar con ellos y el resto del año yo vengo a Quito y empiezo también a trabajar acá. 6 meses. Ajá. Te divides entonces Sí, ya. ajá. Y en esos 6 meses no extrañas a la familia real? Sí, les extraño. Claro. Sí. Estas consultorías en temas de nutrición de la marca Calorie, me decías, ¿son en línea? ¿Son presenciales? Lo puedes hacer como el paciente lo quiera. La mayoría lo quiere en línea. Obviamente, como yo todavía tengo pacientes en Qatar, los hacemos en línea. Ahora empiezo también con pacientes aquí en Quito. En el Ecuador hay mucha gente que les gusta solo en línea. Así estemos aquí cerca, pero pasan un link, conversan. Exacto. Y tú y tienes evaluamos una tarifa para cada. ¿Cuántos clientes tienes en la consultoría de la consultora de Calorie? Puchas, tenemos alrededor de unos 500 pacientes. ¿Y eres tú sola o tienes un equipo? Sola. 500 pacientes. Sí. De todo el mundo. De todo el mundo. Eso es lo más bonito y esa es la visión que yo quiero, que Calorie se conozca mundialmente. Porque, por ejemplo, mi paciente que era canadiense, que yo le atendí en Qatar, como todos son expats, eso también me ayudó. Él ya se fue a su país. Regresó a Canadá. Y él me recomendó a su esposa, a sus amigos, y empieza a abrirse, ¿no? La marca de punto en punto. Entonces es como una cadena que se va esparciendo, siempre y cuando tú eres bueno, claro. Se va esparciendo. Entonces eso es lo bonito, tienes por todo lado. En Qatar también tienes en línea. Hay ciertos cataríes también que me dicen, tú eres la nutricionista de la familia real. Sí, claro. Tú eres Camila y ya. ¿Y qué tan difícil es esto de, ya las dificultades de la familia real o las necesidades que ellos tienen? Ya nos explicaste, pero, no sé, hablar con una persona de Canadá, pacientes, clientes de Canadá, luego irte con, no sé, personas del Asia, con latinos, son culturas diferentes, son gustos diferentes, alimentos diferentes. Ajá. Debe ser muy versátil. Sí, totalmente. Obviamente tú no les puedes dar un plan a todo el mundo, ¿no? Entonces lo bonito de ser nutricionista es que tú tienes que ser muy personalizada y con tu experiencia y tus conocimientos obviamente tienes que saber qué alimentación y qué guías le das a cada uno. O sea, cada cultura tiene sus alimentos. Entonces sí, no puede ser en general. Sí, cada uno tiene su guía. Entonces tú tienes como una visión global de qué está pasando con la manera en la que nos alimentamos los seres humanos de diferentes regiones. Sí, totalmente. ¿Cómo miras eso? ¿Cómo defines, cómo describes esa Es súper interesante y es una buena pregunta porque gracias a toda esta experiencia que he tenido en Qatar, la gente es muy sedentaria. Del 2012 al 2016 no habían muchos parques y por el calor y por la infraestructura, no tenías por dónde caminar. Yo, por ejemplo, que me gusta trotar, correr, no había dónde. Y tenías que irte a un gimnasio porque no había otra opción. Y ellos no tenían la educación de hacer ejercicio. Entonces tú veías, las estadísticas te dan que el 80% de la población catarí es obesa. O sea, no es ni siquiera que tienen un sobrepeso, son obesos. Entonces, la obesidad ya es un problema que tiene riesgos cardiovasculares. Entonces, eso sí genera un poquito de preocupación. Pero
Después, en el 2017, como ya empezaron con toda la onda de la Copa Mundial, empezaron ellos ya a o sea, irse para la parte occidental y ponerse en toda la onda de también ser activos, porque el Amiri, él no quería ver un ciudadanos tan gordos como eran antes. Es un tema de salud pública complicado, ¿no? Y también de cultura, porque ves mucho niño catarí gordo, muchísimo, pero es por cultura, porque nadie les explica a ellos qué es un desayuno, por ejemplo. Ellos podían tomar Coca-Cola, que para ellos estaba bien en el desayuno. Yeah. ¿Y en otras regiones del mundo? Tengo muchos pacientes de la India, ¿ya? Y en la India también se come mucho pan, mucho cereal. Y la cultura de la India es que si el hombre le ve a la mujer flaca, está enferma. Esa es la cultura de ellos. Y a mí me ha pasado, o sea, muchos pacientes me decían, ¿estás enferma? No. Curioso, claro. Ajá. Y, por ejemplo, muchos pacientes de la India que les ayudaba a bajar de peso, sus regalos de apreciación a mí eran dándome comida. Y si tú decías, no, es una ofensa, o sea, no puedes. Tienes que recibir. Y tienes que comer enfrente de ellos, y con la mano derecha, no la izquierda. Claro. Interesantísimo. Estoy imaginándome, o sea, esas sesiones, esas reuniones, las preguntas que te hacen, las sugerencias que tú les das y esta doble tarea, digamos, con la... ¿Cómo te miras ya de aquí en los próximos 5 años, 10 años? Bueno, yo espero y anhelo que Calory se expanda mucho más, que es lo que quiero, que se ha expandido ya bastante, pero quiero que sea una marca mucho más conocida. Principalmente aquí en Ecuador, porque yo le pongo mucho énfasis a Calory a través del mundo, pero no le pongo mucho énfasis aquí, y eso sería un poco irónico, ¿no? Porque es mi país. Claro. Pero también es un mercado más pequeño. Es más pequeño, obviamente, pero sí quiero enfocarme mucho más acá, y lo que yo quiero es seguir contando mi historia, porque lo que yo he vivido profesionalmente y personal es algo que sí quiero compartirlo, especialmente con mujeres, porque no es fácil vivir, no es fácil salir adelante en un país árabe, y que la gente me haya confiado de la manera que me confía ahora es para mí ha sido un gran reto. Sí. Y la última pregunta, Camila, ¿cómo te defines? ¿Cómo te describes? No sé, en tus redes sociales hemos visto cómo estás, pero tú como persona, como nutricionista, ¿cómo te defines? Bueno, yo me defino como una mujer súper emprendedora, feliz y simple y súper humilde, pero siempre saliendo para adelante. Siempre tengo una visión de seguir adelante. Siempre tengo una estrellita que cuando me despierto me dice, sigue, hay mucho más que hacer, no pares. ¿Y cuáles son tus pasatiempos? Ya con esto sí terminamos. Me encanta correr. Me encanta correr. Bueno, de hecho estoy entrenándome para una media maratón de 21 kilómetros para agosto. ¿En Qatar? No, en Qatar ya corrí 15. ¿Ya? Corrí 8 en el desierto. Eso lo hice una cosa solo personal, porque quería saber cómo se siente correr en el desierto. O sea, con las dunas y todo. ¿Y qué tal Hermoso, una experiencia preciosa. Y ahora estás entrenando para una media maratón. Ajá, aquí en Manta. Ajá, sí. Ese es mi pasatiempo. Leo mucho también, pero libros más de nutrición, que es lo que me apasiona. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pedro. Camila. Ha sido un gusto tenerte aquí en el estudio de Forbes y esperamos que nos sigas contando en el futuro más noticias tuyas en Qatar y por todo el mundo. De seguro habrán experiencias. Chévere, sí. Muchas gracias, Camila. Gracias, Pedro. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.